Hola a todos y todas. Ahora vamos a hablar con Álvaro Merino, Gavin Guina y yo que me llamo Robin Belge sobre la segunda presentación grupal de neuroanatomía. La presentación va a seguir este índice en el que hablaremos en primer lugar del origen embrionario de la médula y de las enfermedades asociadas. En el segundo lugar trataremos de la estructura medular. Después explicaremos las vías ascendente sensitiva. En el cuarto parte se asocia con las vías descendente motora. Y luego acabamos la presentación para explicar el tallo encéfalo. En la vida embrionaria, el sistema nervioso central comienza a desarrollarse a partir del día 17. Con el proceso embrionario que llamamos neurulación. En esta fase tenemos el ectodermo localizado en la región dorsal del embrión y está constituido principalmente por una placa neural delimitado por membrana bucofaringea y nódulo primitivo. El desarrollamiento se caracteriza por un engrosamiento cefalocaudal de la placa neural, gracias al proceso notocaudal, el que ya pasa a denominarse el neuroectodermo a partir del día 21. Los engrosamientos forman los pliegues neurales que se invaginan para formar el tubo neural. El desarrollo se termina en el día 25 o 27 cuando las extremidades que llamamos neuroporocraneal y caudal se cierran. Como cada proceso embrionario tiene su importante en el ser humano, este último podría ser alterado dando lugar a enfermedades congénitales, como por ejemplo podemos citar la anencefalia, en el que se asocia al problema de cerrar el neuroporocraneal. Podemos citar también el citomegalovirus, que es una infección por un virus del herpes que podría provocar una malformación en el proceso de neurulación del sistema nervioso central. La espina bífida oculta, en el que no se cierra el neuroporocaudal. La última que podemos citar es la meningocele, que se caracteriza por la formación a la superficie de la columna un saco de meninge. En la vida adulta, la médula aparece igual a la imagen, con calcula especificidad que vamos a listar. El primero, una estructura longitudinal situada fuera del foramen magno, incluida dentro del canal medular de la columna vertebral. En segundo, especificidad, que existe una segmentación de 31 pares de nervios espinales que salen de la unión de las dos raíces medular y que daría inervación a todo el cuerpo. Hay un mayor grosor a nivel cervical y lumbar para los plexos correspondientes porque necesita más acciones de la sustancia blanca para tratar las informaciones de movimiento periférica. Luego existe a nivel torácica astas laterales para las neuronas preganglionares del sistema nervioso autónomo. Y al final se acaba en forma de cono medular a nivel L2 y sigue en forma de cola de caballo al resto de la columna. Después que he explicado un poco la formación de la médula, la estructura general de la médula y algunas enfermedades congénitas asociadas, voy a tratar de los elementos importantes a través de un corte transversal de la médula.
Vemos ahí, en esta imagen, la sustancia gris central para los soma o cuerpo neural, que se divide por láminas particulares, que llamamos lámina de Rexer, que se encarga de procesar información que le asociará, como por ejemplo lámina 1 y 2, que reciben las informaciones del dolor y de la temperatura. Lámina 3 y 4 viene de los estímulos del tacto discriminativo o epicrítico y la propiocepción consciente. Las láminas 6 y 7 reciben la información de la propiocepción inconsciente, porque es ahí que se ubica el núcleo de Clark, núcleo importante por la vía espinocerebelosa posterior. Las láminas 8 y 9 son neurona motora, en coordinación a los movimientos periférico y axial, depende de la orientación hacia más medial o más lateral. Las láminas 5 y 10 son por el sistema nervioso autónomo. Al final, vemos en esta imagen también la sustancia blanca periférica para los axones, que se divide por cordones, cordón lateral, cordón anterior y cordón posterior, que son responsables de conducir la información ascendente o descendente por la vía sensitiva y vía motora. Estas vías ascendentes o sensitivas transmiten esta información más de carácter somatosensorial y contiene una secuencia de 3 neuronas que van desde el receptor a la corteza cerebral. Tendríamos la neurona de primer orden, de segundo orden y la neurona de tercer orden. Y a grandes rasgos tendríamos estas 3 vías ascendentes, que son levenisco medial, espinotalámica, compuesto de 2 fascículos, uno anterior y uno lateral, espinotalámico reticular y espinocerebrosa, por 2 fascículos, anterior, que es cruzado, y posterior, que es más directo. Esta vía del cordón posterior o levenisco medial transmite por grandes rasgos el tracto discriminativo, más en concreto el epicrítico, presión, vibración, discriminación entre 2 puntos y propiocepción consciente. Se transmite por las fibras A beta, son 2 fascículos, dividiríamos en fascículo cuneiforme, que es el más lateral, y el grácil, que es el más medial. La primera neurona sale de los ganglios de la raíz dorsal de los nervios espinales, hace conexión en la segunda neurona en el bulbo, hace sinapsis con núcleos cuneiformes y gráciles, hace una deconstrucción sensitiva y en la neurona de tercer orden, el complejo ventrovasal del tálamo haría esta conexión, finalizando en el área de la corteza sensorial, más en concreto corteza somatosensorial primaria. El sistema anterolateral, más en concreto la vía espinotalámica, que su función consiste en transmitir información termologésica, es decir, temperatura y dolor. Tiene un tracto grosero, más en concreto tracto protopático. Podríamos decir a grandes rasgos que transmite dolor, frío, calor y tacto grueso. Esta vía tendríamos la parte espinotalámico anterior y lateral, que son muy similares. Empezaríamos desde la neurona de primer orden, que saldría de los ganglios de la raíz dorsal de estos nervios espinales, los cuales hacen sinapsis en la sustancia gelatinosa de las astas posteriores 1 y 2, de ahí su transmisión de dolor, frío y calor. En la segunda neurona haría una deconstrucción sensitiva, médula espinal y médula elongada. Luego, por último, neurona de tercer orden, llegamos a los complejos venterovasales del tálamo, núcleos intralaminares y finalizaría esto en la corteza somatosensorial primaria. Vía espinocerebrosa. Los tractos espinocerebrosos consisten en una secuencia de 2 neuronas, es decir, que no pasa por el tálamo. Tendríamos 2 tractos anterior y posterior.
Uno situado más cerca de la superficie dorsolateral y ventrolateral de la médula. Contienen axones de las neuronas de segundo orden. Llevan información derivada de los usos musculares, órganos tendinosos de Golgi y receptores táctiles al cerebro para el control de la postura y la coordinación de los movimientos. La neurona hace sinapsis en la columna de Clark, el núcleo dorsal. Este tracto espinocerebroso cruzado se decusa en médula espinal, que sería el ventral, y el espinocerebroso posterior sería el directo, no se decusa y sería una vía posterior, como acabo de decir. Ambos ascienden hasta el bulbo o la protuberancia y penetran por los pedúnculos cerebelosos, terminando en la corteza. Llevan información al cerebro en cuanto a posición de los músculos, tendones y articulación. Puede ser, en grandes rasgos, una función de sensibilidad profunda inconsciente y una propiocepción inconsciente. A grandes rasgos, podríamos decir que la ventral es cruzada y la dorsal es más directa. En concreto, la posterior, que es la directa, presenta solo el nivel L3 y los cuerpos celulares de las neuronas de segundo orden se encuentran en la columna de Clark. Los axones de las neuronas de segundo orden terminan ipsilateralmente, quiere decir no cruzado, en la corteza cerebrosa entrando por el pedúnculo cerebroso inferior. Y la vía espinocerebrosa anterior, que es la cruzada, estos cuerpos celulares de las neuronas de segundo orden se encuentran en la base del cuerno dorsal de los segmentos lumbosacros. Los axones de estas neuronas de segundo orden se cruzarían, subiendo hasta el mesencéfalo y luego haciendo un giro hacia caudal para entrar por el pedúnculo superior cerebeloso. Y las fibras cruzan la línea media por una segunda vez en el cerebro, antes de terminar en la corteza cerebrosa, que sea una doble decusación. Las vías motoras descendentes están compuestas por una secuencia de dos neuronas, una superior, ubicada en la corteza cerebral o el tronco del encéfalo, cuyo axón generalmente se acusa en el bulbo raquídeo, que sería una decusación piramidal, y una motora inferior, localizada en el cuerpo ventral de la médula espinal, cuyo axón inerva directamente el músculo. Estas vías se originan en la corteza cerebral y el tronco cefálico y participan en el control del movimiento voluntario, el tono muscular, los reflejos espinales y del equilibrio, la modulación sensorial hacia centros superiores y funciones autonómicas. Se dividen en vías directas, que serían las piramidales, responsables del movimiento voluntario, e indirectas, vías extrapiramidales relacionadas con el control postural y reflejo. El sistema piramidal se divide en dos: tracto corticoespinal lateral, que es el 90% y se origina en la corteza motora y premotora, que sería la perfección de los movimientos, pasea por el cordón lateral y cruza en el bulbo raquídeo a nivel de decusación piramidal, y su funcionamiento es el motor fino y musculatura más distal, además de la modulación de funciones sensoriales. Y el corticoespinal anterior, que sería 10%, que se origina también en la corteza motora y premotora. La localización es el cordón anterior sin cruzarse hasta después de descender, donde algunas fibras sí podemos decir que se decusan. Y su función es el motor grueso y postural. Luego podemos decir que terminan en las células del asta anterior, interneuronas y neuronas motoras inferiores. Por último, tendríamos este sistema extrapiramidal. Aquí podéis ver una tabla resumen de todas las vías o tractos, con su origen, su destino, su función principal y el lado que controla. Asimismo, podríamos ver cómo el tracto rubroespinal se origina en el núcleo rojo del mesencéfalo y su destino sería esta médula espinal, estos astas anteriores. Y su función principal sería facilitar la actividad musculoflexora a grandes rasgos. Y así, un poco con todos los demás que podéis ver ahí en más detalle. Para no extendernos más, os ponemos esta tabla para que podáis ver cada función más o menos y cada diferencia. El tronco de encéfalo que juega un papel muy importante en cuanto a la vida, simplemente porque tienen funciones vitales muy importantes. Está compuesto de el mesencéfalo, que da origen a la protuberancia y el cerebelo, un acueducto cerebral y también el núcleo rojo y la sustancia negra, que tienen una función motora. Luego tenemos la protuberancia, que es una zona de transición de tractos ascendentes y descendentes. Y también encontramos núcleos de pared craneales como el trigemino, abducen, facial y vestíbulo coclear. Para terminar, tenemos el bulbo raquídeo, que es una zona de transición de
vías ascendentes y descendentes, y también juega un papel muy importante en cuanto al control del aparato cardiovascular y de la respiración. Vale, en más profundidad, el bulbo raquídeo también encontramos un pedúnculo cerebeloso inferior, varios nervios con cada uno su pared, que, bueno, en este caso hablamos del agujero 9, 10, 11 y 12. Es una zona donde hay una decusación de las pirámides, que son los tractos corticoespinales. Entre el bulbo y la médula hay algo que se llama el unión espino-bulbar. En el unión espino-bulbar encontramos el cordón posterior, por donde pasan los fascículos gracile y cuneiforme, y también el tracto y núcleo espinal de trigémino. También en esta unión es donde decusa las pirámides. Decimos que 90% del tracto córtico-espinal lateral se cruza, 10% del tracto córtico-espinal anterior cruzará más abajo y 10% del tracto córtico-espinal lateral directo no cruza. También encontramos el tracto piramidal, espino cerebeloso posterior y la formación reticular. Luego tenemos otra estructura que forma parte del tronco del encéfalo, que es el mesencéfalo. En el mesencéfalo tenemos los cuerpos mamilares, los tractos ópticos, el nervio oculomotor y troclear. También tenemos dos colículos. El colículo superior, donde encontramos el sistema visual, y el colículo inferior, que se encarga más del sistema auditivo. Además, en el mesencéfalo tenemos el acueducto de Silvio y la sustancia gris. También encontramos la sustancia negra, que, como ya le dije antes, tiene una función motora muy importante, por eso es una sustancia que está relacionada con la enfermedad de Parkinson. También tenemos un núcleo rojo. Las funciones del tronco del encéfalo son, bueno, funciones motoras y sensitivas, sobre todo de la cara, cabeza, y también tenemos funciones de control, lo llamamos, es decir, que tiene una función sobre el control de la respiración, el control del aparato cardiovascular, el control parcial del funcionamiento de la digestión. También juega un papel bastante importante en cuanto al control en el equilibrio de los movimientos oculares también, y sobre todo tiene un papel fundamental en cuanto al control motor. No solo el control del movimiento, sino el movimiento, digamos, inconsciente, como la marcha, por ejemplo. Todo lo que se refiere a los movimientos del miembro inferior, lo de flexión, extensión de cadera, tobillo, rodilla, toda esa sinergia, se hace bien o no, depende de cada individuo e enfermedades, gracias al tronco del encéfalo.